Pueden ver eso. Y de hecho, el guitarrista, hay un guitarrista que yo, más bien porque tuve que negociar la entrada de estos integrantes, simplemente no entró, sino iban a estar incluso hasta el otro guitarrista que era, o sea, iban a estar toditos los de esa banda ahí en Viuda Negra, lo cual hubiera sido en realidad para el público, para la gente que son seguidores de Viuda Negra, en realidad es una completa falta de respeto, déjame decir. Venían, se bajaban de una camioneta, medios borrachos, ah, con la guitarra colgando, ni siquiera en un estuche llena de calcamonías, y así, por poco parece que ni se bañaban, y decía, y loco, oye, ¿a qué horas rasgamos? Y que nos, entonces, es como que, y dice, no, es chévere, a eso tenemos que llegar, y no es así. Y una de las cosas chéveres, volviendo un poco al tema de Gitar, es que él dio una escuela. Él, en realidad, imagínate verle a ese monstruo tocar ahí en ese templo del rock, que así lo es. Toca mejor que tú, o sea, pide consejos, investiga. Hoy ve las herramientas, como tú dices, ve, antes era préstame el videíto, ve ñañón, o sea, que no sé, que yo te devuelvo mañana. Hoy pones en el YouTube tutorial de lo que sea y te sale lo que quieras. Entonces puedes incluso aprender, puedes ser autodidacta, no hay ningún problema. Simplemente es las ganas de hacerlo, que es el especial de Metallica, que es avalado justamente por los mismos integrantes de Metallica a través de José Ramírez, que es el presidente del club de fans de aquí del Ecuador. Y entonces ese es un, todos los años siempre estamos en el día de Metallica. Este año, que es por agosto, también no es la excepción. Vamos a estar ahí. Esto no es un concierto más. Es el adiós de una leyenda. Carne pala picadora. Evaristo en Ecuador, por primera y única vez. Con todos los himnos de la Polla Records, Gatillazo, Tropa do Caracho y más. Quito, sábado 2 de mayo, Plaza de Toros Quito, 19 horas. Entradas a la venta en Ticket Show, Music Service y Tetric Open. No te quedes fuera. Evaristo es historia del punk y tienes que vivirla. FC Eventos lo hace posible. ¡Qué delicia de ceviche! Deben visitar los 11 locales disponibles de los auténticos ceviches Manabas de la Luz. Hola mi gente, metal maníacos, bienvenidos a un programa más de Maniáticos de Rock. Yo soy Dr. Rock y este programa va a estar espectacular. Tengo a un invitado que tiene un equipaje de más de 30 años de música haciendo rock acá en Ecuador. La gente que le gusta el verdadero metal bien hecho acá, 593, sabrá quién es. Mi gran amigo Johnny Gordón, tarde, noche, mañana, a la hora que ustedes estén viendo aquí. Bienvenidos a Maniáticos del Rock. Muchas gracias a todos, gracias maniáticos, chévere que estén ahí, chévere que sintonicen, este programa es increíble, gracias a ti, Marcelo, a los años que te veía, aunque no sé si te conozcan como Marcelo, ¿no? Es el Dr. Rock, ¿verdad? Y verdad que casi nadie me dice Marcelo. Te cuento que lo de Dr. Rock me puso el Pablito Estrella. Él fue el que me puso el apodo del Dr. Rock. Ya sabes, él con Rodrigo son bien jodones, son bien fastidiosos. Y me pusieron y me gustó. Y mira, ahora es mi nombre oficial. Ya. La mayoría, sí, Muy artístico, ¿está bien? artística. En la calle, Dr. Rock, ya nadie me dice Marcelo. Con decirte que hacen el trabajo, me saben decir Dr. Rock, Dr. Rock. Bueno, para quienes no te conocen, que deben vivir en Marte o en una burbuja. Si les gusta el rock, deben saber quién es Johnny Gordón, fundador de Viuda Negra, baterista de grandes bandas, entre las cuales fuiste el baterista que grabó El lenguaje de los espíritus. Para mí, personalmente, el mejor disco sí, de rock instrumental, de uno de los grandes guitarristas
grandes guitarristas, no solo de Ecuador, sino considerado uno de los mejores de Latinoamérica, que fue Hitler Cuesta, también, que yo le conocí como Hitler. Ahora, los chamos de ahora, todo el mundo lo conoce como Hitler, pero en realidad se llamaba Hitler, no tenía nada que ver con el fascismo ni nada de esas cosas, pero así se llamaba. Entonces, eh, yo creo que tienes un equipaje de más de 30 años, has tocado en festivales a nivel internacional con Anima Insight, has tocado con Viuda Negra, imagínate, has grabado discos cuando nosotros estábamos en el colegio, me acuerdo yo, cuando recién, la época de los CDs, 97, 98, entonces son cosas que uno dice, wow, es Johnny Gordón. Yo, además de mi amigo, siempre te he considerado un músico increíble. No hemos tenido la oportunidad todavía de tocar, pero espero que cualquier rato se dé. Me vas a hacer llorar. Bueno, una de las preguntas que siempre todo el mundo piensa y se queda en el aire porque lamentablemente nuestro querido Gitar ya falleció, es que Gitar era una persona muy perfeccionista, una persona muy metódica, una persona considerada bastante difícil dentro de los músicos, ¿no? Incluso entre músicos, entre público, era como tenía, no sé, tú que le conociste desde adentro, ¿qué nos puedes contar como músico, Gitar? Como músico, Hitter, sí, como siempre lo diré, ¿no? Increíble. De hecho, como yo te contaba así, tras bastidores, como se dice, ¿no? Te contaba que más o menos la historia de cómo fue. Él se sale de Cruz de Karnak y decide hacer su proyecto de solista de música instrumental y como guitarrista, ¿sí? A lo Satriani, a lo Steve Vai, que quería hacer, eso era lo que él quería hacer, pero ecuatoriano, ¿no? Entonces me contacta a mí, me dice, oye, ¿qué tal estás tocando la batería? Porque en esa época yo me había pasado a la batería, yo fundé Viuda Negra como tecladista. Y claro, te comento que también pasé por el bajo en Viuda Negra, pero bueno, eso yo no estuve mucho tiempo, pero bueno, después terminé ya en el banquillo del baterista. Y en esa época ya estaba tocando, pero yo le digo al guitar, le digo, ñoñón, a ver, hazme una audición. Entonces me hizo una audición y sí le gustó y ahí empezamos a tocar con él y fue una época increíble en la que teloneamos la primera vez que vino Barón Rojo acá. Como te comentaba, yo tuve la oportunidad incluso de tocar con los mismos Barón Rojo en la prueba de sonido ahí en el Coliseo General Ruñoy porque el baterista de ellos todavía no llegaba. Entonces me vienen y me dicen, oye, ¿tú sabes canciones de Barón Rojo? Yo, de una. Y me subí a tocar tres canciones la que más me acuerdo, la que tengo más cariño es Siempre estás allí. Entonces, bueno, regresando al tema de Hitar, claro, o sea, como tú mismo lo dijiste, alguien que sea perfeccionista, todos lo saben, siempre va a ser alguien que sea un poquito difícil o un poquito más complicado, porque normalmente así son los genios. Yo creo que Hitar en ese sentido creo que sí lo era, porque realmente, y algo que sí te voy a decir y quiero que todos lo sepan, que en realidad yo creo que el tocar con él me dio nombre. Y me dio nombre, ¿por qué? Porque la verdad, yo nunca me sentía a ese nivel, porque yo recién estaba empezando como a tocar, o sea, no tenía ese no sé, ese background, ese bagaje que tenía Hitter y tal vez esa precisión, o tal vez eh, todo lo que la experiencia de Hitter. Y yo recién era, digamos, en la batería todavía estaba comenzando, por así decirlo, y él me da la oportunidad, incluso no solo eso, sino también de telonear a bandas internacionales, de hacer una mini gira por acá y también de grabar el primer disco, que no solo fue el primer disco de eso del Ecuador, de lo que tú mencionaste, sino también fue mi primer disco, fue el primer disco que yo grabé. Entonces, era una responsabilidad increíble. ¿Por qué te digo que me dio nombre? No solo por todas esas cosas, sino porque cuando te subías al escenario con Guitar, la gente te miraba y decía, bueno, si este man que es un monstruo para tocar la guitarra, entonces lógicamente debe estar con monstruos también en los otros instrumentos, de ser brutales los músicos. Y bueno, uno sabía que no lo era, al menos no todavía en esa época, pero la gente no lo sabía y la gente te veía de esa forma. Eso te puedo comentar así de Gita. Nosotros, no sé si se dan cuenta, estamos con un poco de hipo y es gracias a la cerveza de acá de Holy Crank. Qué deliciosa cerveza. Desde que llegamos nos atienden como reyes, por eso estamos aquí con un poco de hipo.
Si ustedes no han probado la cerveza de Holy Crank, no conocen el verdadero sabor de la cerveza artesanal ecuatoriana. Holy Crank, aquí, la casa de Maniac en esta temporada, en Atamayo y 12 de octubre, diagonal al Swiss Hotel. Volviendo a lo nuestro, yo te digo, Lenguaje de los Espíritus es un disco muy adelantado a su época, muy, muy adelantado a su época, porque yo lo escucho, lo tengo en mi auto, lo escucho cada rato, lo tengo grabado, ya ahora es con las Flash Memories, ya no hay CDs, pero tengo el CD original, autografiado por Guitar y todo, pero lo saqué en una USB. Yo siempre he preguntado, es que hay unas joyas increíbles, y no solamente en la guitarra, sino en la batería. O sea, tiene un punch esa batería. Es una mezcla y un máster que incluso está vigente ahora. O sea, si tú me haces escuchar, yo no creía que se grabó hace 20 años. O sea, es increíble. Oculta Dama, pum, 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 pa, pam, para. O sea, es una sincronía que tienes con Guitar. Ahí sí puedo decirte que a mucho orgullo, yo, sí, es verdad, o sea, son las creaciones de Hitler y todo eso, pero sí, en algún momento yo te haría escuchar las grabaciones que los tengo en cassette, me acuerdo, porque en cassette nos mandaba las grabaciones de Hitler como como maquetas, ¿no? Como para que nosotros las escuchemos y empecemos a ver qué ideas tienes tú. Me acuerdo en esa época era el Claudio Lee, el bajista, luego entró también, fue Carlitos Mena, que es un monstruo de bajista, también estuvo Andrés Herboso, un gran amigo, fue bajista de Guitar, y en esas épocas, dependiendo de la canción o de lo que estemos haciendo, le decía, a ver, ¿cómo puedes aportar? ¿Qué es lo que puedes hacer esto en esta canción? Entonces, a mucho orgullo puedo decir que yo aporté mucho porque esas baterías eran prácticamente como muy sintetizadas, eran unas baterías grabadas, digamos, en una computadora, como una maqueta. Entonces, a mí me tocaba desglosar eso, entonces analizar y qué es lo que le va a quedar. A ver, hacer un feel, un drum fill al comienzo, en esta parte, oye, Hitter, ¿qué te parece si en esta parte repetimos este coro? ¿Qué te parece si en esta parte hacemos un break y viene una parte C? No sé, alguna cosa así, o aquí debería estar eso. Entonces, había mucha apertura en eso. Eso sí me gustaba de Hitter, que nos escuchaba full porque sabía por qué le decíamos las cosas. No sé, eso, eso te puedo decir. De hecho, mi timbre del celular es el intro de Aves de Acero. Es increíble. Amo el disco y no solo por Guitar. O sea, es increíble. Dimensiones es otra estupidez, güey. O sea, es increíble porque no solamente es él, son todos, eres tú. O sea, yo siempre por eso te he considerado que Johnny Gordon ha sido. Y mira que ahora me estoy enterando que fue tu primer trabajo prácticamente como baterista. O sea, ¿cómo fue esa grabación? Como músico mismo fue mi primer trabajo, y volviendo un poquito a eso de la batería, sí, chévere, ¿no? Hacíamos el sonido de la batería fue grabado con una Yamaha Maple Custom, eh, del, fue grabado en Osland Records, pero yo te soy sincero, o sea, yo con ese trabajo, lo mío te digo, ¿no? Lo mío como baterista, como siento que en esa época no era tan experimentado como lo dije hace un momento, yo siento que hoy, por ejemplo, si grabaría de nuevo ese disco, lo haría por mucho, o sea, sería una de las mejores cosas que haría, grabar ese disco, porque sí me quedó debiendo, pero mi técnica, lo que yo todavía no podía aportar, pero era por una falta de experiencia. Sin embargo, si hay mucha gente, como tú mencionas, que le gusta ese trabajo, que le gusta el sonido y que se da cuenta de los arreglos, pues para mí es algo chuta logrado, porque imagínate, no todo el mundo puede decir que su primer trabajo exacto, fue primero con Guitar y segundo fue con un disco que, como tú lo mencionas, es emblemático dentro de ese género. Entonces no cualquiera puede decir eso y pues para mí me llena de mucho orgullo. O sea, más que todo, yo te digo como músico, está vigente. Ese disco sigue vigente. Y es increíble porque te digo, el sonido es actual, tiene todo, loco. Y lo más bacano de todo eso es que, por ejemplo, tú dices que estás inconforme con lo que has grabado, pero yo lo escucho y digo, aquí no hay un solo error, yo le siento, pero
excelente. De pronto nosotros siempre escuchamos y somos inconformistas. Siempre los músicos, no, es que debemos hacer esto. Yo escuchaba decir un músico famoso que dice, si es que en realidad nosotros, los estudios nos dejaran seguir, y la productora y las discográficas nos dejaran seguir poniendo los arreglos que cada vez se nos ocurre, nunca terminaríamos de grabar una canción. Tiene que haber un punto en el que te tengas que detener. Pero en mi caso, en esa época, más bien, como te contaba hace un rato, que yo me acuerdo que llegué al estudio y me acuerdo de Andy Sebastián, me pone esa batería, pero la que tenía en esa época, que era una batería increíble y gigante, con un montón de platos, un montón de tonos, bastantes pedales, que en esa época yo todavía no manejaba eso porque recién estaba aprendiendo. Y, y grave error. Porque me dice, oye, ¿qué nomás vas a usar? Le digo, como yo alucinado con esa batería, digo, yo voy a usar todo, porque me gustó y estaba increíble. Y ok, entonces empezamos la grabación y yo estaba tonteando. Donde quiera que ponía la mano le pegaba alguna cosa, pero no sabía a qué pegar. Entonces, completamente antiprofesional eso. Entonces, hasta que me di cuenta que eso estaba más bien entorpeciendo el proceso de grabación. ¿Qué es lo que hice? Le dije a Ñañón, a ver, quítame esto, esto, esto. Le hice que me quite más de la mitad de la batería. Quítame un montón de pedales, quítame el otro hi-hat, quítame así. Entonces, me quedé con lo que se debe quedarse uno, o sea, con lo que uno ha ensayado. Y ahí puedo fluir mejor la grabación. Yo, por ejemplo, yo llegué acá a Quito como en el 2000, 99, 2000, y corrígeme si no estoy por ahí, fue la época de este concurso de Fioravanti, donde empezaron a salir todas estas bandas. Y en esa época era difícil porque vos sabes que del 2000 para abajo, incluso del 2010 para abajo, solo la gente que tenía muchos recursos económicos podía tener una grabación decente. O sea, vos sabes que era así. Por eso es que había, me disculpen, había los Teranes, los Jacomes, que eran los únicos, los Zacotos, que eran los únicos que llegaban a grabar y sonar y rotar en radio. Y era porque tenían la capacidad ¿cómo era? Resolver, Claro. de resolver con esto, Estaban, ¿no? estaban, estaban posicionados también, que eso Claro, es importante, ¿no? Entender. claro, pero por ejemplo, ellos tenían la capacidad de irse a grabar a otro país y esto, por eso es que a veces bandas, por ejemplo, como Vasca, como el propio Bajo Sueños, solo sacaban en CDs, Claro, en y cassettes, de en hecho cassettes. esas primeras grabaciones, claro, a nivel de sonido, obviamente da mucho que desear, es lógico. Sí. Claro, en cassettes, ¿recuerdas? Había Wizard, Espada Sagrada, 3X, eran todas esas bandas del 98, 2000, que eran hasta que sale la zona del metal, que fue donde en realidad se pudo grabar no sé si grabaron en Arbol Records ya la zona del metal uno. No recuerdo, pero la dos ya grabaron en el Boguel, con Bob Boguel. La 2 ya grabaron con Bob Boguel. Era el único estudio decente acá de las guitarras, para los que no Ahí saben. grabamos, en Vogel grabamos un par de temas en esa época que también estuve alternamente tocando con los 3X de Ambato. Ahí grabamos un par de temas ahí. ¿Qué tema grabaste contigo? Con ellos grabamos unos temas que nunca han salido hasta ahora porque alguna cosa pasó en ese estudio. Pero yo me acuerdo que yo grabé temas ahí en Vogel con los 3X. Es que Bob Bogle tenía el único estudio medio decente. Para los que no saben, en la prensa donde están las guitarras Bogle, atrás hay un estudio que era de última tecnología en el Claro, en 2000. esas épocas. En esas épocas era lo mejor, de lo mejor era lo top de lo top, y ahí se grababa. Pero, por ejemplo, yendo a esa época, ¿cómo fue grabar tú como tecladista ese disco de Fioravanti? Yo recuerdo porque te lo regalaban, no me acuerdo cómo era, algo así. Ese disco fue mentalizado por este gran compositor que es Ricardo Perotti. ¿Ya? Él es el que mentalizó esta cuestión con la compañía de bebidas que es Fiora. Entonces, ¿Y era de la coca en esa época? no me acuerdo. De bebidas, ñañón, no me preguntes. O sea, de esas bebidas, no. Entonces, me acuerdo que en esa época yo me había ido de Viuda Negra para tocar durante 2 años con Hijita Cuesta, porque en esa época no pasaba nada con Viuda Negra. Todavía no teníamos el disco El Final del Silencio, nada de eso. Entonces, no teníamos ni siquiera ni una canción, un par de temas habíamos grabado, pero canciones que nunca ni siquiera les tomamos en cuenta en los discos que grabamos posteriormente, porque no estaban en la onda. Y entonces yo me acuerdo que dije, bueno, no, aquí no pasa nada, entonces yo me abrí y me fui
con Guitar porque, entre otras cosas, me ofrecía muchas cosas mejores. Entre esas era obviamente la grabación, imagínate, el primer disco para mí y teloneamos a Barón Rojo y algunas cosas más en esa época, ¿no? Y luego cuando yo regreso a Viuda Negra, es porque la banda me da chance de volver a tocar con ellos, pero yo regresé como tecladista, a pesar de que ya estaba yo muy metido en la batería, yo regresé como tecladista porque ya tenían baterista en esa época. Y bueno, y una cosa llevó a la otra y resulté otra vez igual tocando la batería, pero en ese disco que tú mencionas de Fiora Música, ahí yo hago los arreglos de esa canción Están más presentes que la de batería. Pretendo, de Claro. Pretendo, pero lo gracioso de todo ese disco, porque es un compilatorio de los finalistas, que de ese disco, lo gracioso es que, y no es por nada, pero tú te pones a chequear todo ese disco, todas las canciones que están ahí, ninguna de esas canciones no ha hecho nada en la historia del metal ecuatoriano. Y nuestra canción, o sea, Pretendo, la que no ganó, es prácticamente, no sé, o sea, se volvió después un himno, ¿no? Dicho sea de paso, cuando Viuda Negra era Viuda Negra, porque lo que es hoy, eso no es Viuda Negra, perdón que te lo dije. Y bueno, me van a matar por aquí. A mí no me gusta mucho el heavy y de hecho esa es la única canción de Viuda Negra que ha pegado así. No, no ha vuelto a, o sea, Pero también hay el pacto de sangre también. En realidad hay mucha gente que decía, no, a mí me gusta más pacto, más pretendo, así, sí, o sea, te pones a analizar, parece que son de los dos temas, digamos, emblemáticos de Viuda Negra, ¿no? pero por ejemplo, si vos te das cuenta, hay dos cosas que llaman la atención de ese disco y que se le queda a la gente más bien. Los teclados están súper presentes. Están súper presentes. Era una banda más tirado como al power metal. Te cuento un par de cosas. Hay canciones como Plumas de Ángeles, en las cuales, por ejemplo, muchos de esos teclados, o sea, yo los mentalicé. Por ejemplo, hay canciones como el comienzo de Crónicas. Eh, Esos teclados, esos yo los hice. Entonces, simplemente cuando vino el tecladista, se acopló y bueno, puso, obviamente, siempre un músico pone su impronta, ¿no? Pero basándose más o menos en las cosas que uno había puesto ahí. Igual a Pretendo también puse unos coritos como, pero de sintetizador, ¿no? En la parte del solo de guitarra que le quedó súper chévere. Cosas así, entonces uno siempre contribuía, no solo como baterista. Entonces, una de las cosas chéveres que, dicho sea de paso, te digo a la gente, no solo toquen un solo instrumento, si son bateristas, tienen que tocar otro, un instrumento melódico, porque eso te ayuda a entender más qué es lo que hace el resto, ¿no? La gente que está conectada en el programa de esta noche, tarde o mañana, no importa la hora que nos vean ustedes, tienen que quedarse, tienen que seguir sintonizando porque tenemos unas anécdotas increíbles, controversias, historias personales, toda una rosa de Guadalupe tenemos en este programa. Creo que nos vamos a extender un poquito más de lo planeado, porque imagínense 30 años de música en 30 minutos de un programa de Maniáticos del Rock, creo que no va a alcanzar, ni siquiera en 10 capítulos. Una temporada deberíamos hacer con Johnny Gordon. Hacemos varias temporadas, fresco, así como en Netflix. Por eso mismo, hoy se nos suma un nuevo auspiciante, el auténtico ceviche Manaba de la Luz, con sus 11 sucursales en Quito y en Valles. Tienen que probar, yo estuve ahí. Los precios son de locos, hermano. De verdad que es muy accesible, el sabor es auténtico, manavita, y pues ustedes pueden buscarlos en las redes, ahí pueden buscar la ubicación en Tumbaco, en San Rafael, está en la Real Audiencia, está en Carcelén Bajo. Tiene muchas ubicaciones, 11 ubicaciones para que ustedes disfruten del auténtico ceviche Manaba de la Luz. Ahora en todo Quito tienen un local que están inaugurando recién hace 2 semanas en la Real Audiencia y se suma a la familia de Maniac como auspiciantes. Y bueno, yo quiero preguntarte algo. Tú como miembro fundador, multiinstrumentista de Viuda Negra, ¿qué opinas de la formación actual que está sonando ahora, que fue un comeback? Así, cuéntame un poco más de todo esto, cómo tú tienes una potestad fuerte porque fuiste de los primeros que estuvo ahí. Esta pregunta, esa pregunta, creo
Pero sí, bueno, no hay por qué no decir las cosas, ¿no? A la final. Hay que poner el sonito. Chan, 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 chan. Eso, en edición ahí le pones. La verdad, como dije hace un momento, eso no es Viuda Negra. Y, no, y el asunto no es temas de odios ni cosas así, nada, pero simplemente es visualizar. Eso no es Viuda Negra, no es una opinión mía, sino de la gente. Y también es una opinión no es una versión, porque diferente es cuando tú tienes una versión de algo y simplemente, es tu versión, y lo otro, no, eso no es una versión. Exacto, tú puedes comprobar que eso, o sea, ellos simplemente es la banda del vocalista, entonces decide hacer su proyecto con su propio apellido, todo eso, ¿no? Y bueno, la última alineación que él tuvo, que es creo que unos 5 o 6 años, creo que estuvo con estos personajes, él simplemente cuando me llama y me dice para armar Viuda Negra, pues yo le digo, ok, listo, entonces hay que llamarles a la última alineación con las que en un café que nos reunimos por la Plaza de las Américas, alguna vez dijimos, listo, entonces si en algún momento nos volvemos a reunir, nos vamos a reunir las personas que estamos aquí. Y eso nunca se cumplió. Simplemente él dice, no, ya tengo los músicos. Yo digo, ¿cuáles son los músicos? Entonces han sido los músicos de su banda La Shard. Entonces no es una opinión. Simplemente ustedes pueden ver eso. Y de hecho, el guitarrista, hay un guitarrista que yo, más bien porque tuve que negociar la entrada de estos integrantes, simplemente no entró. Si no, iban a estar incluso hasta el otro guitarrista que era, o sea, iban a estar toditos los de esa banda ahí en Viuda Negra, lo cual hubiera sido en realidad para el público, para la gente que son seguidores de Viuda Negra, en realidad es una completa falta de respeto, déjame decirte. Eso es, entonces simplemente no comparto esta cuestión. Lo que sea ahora que estén haciendo, que les vaya muy bien, no pasa nada, todo bien. Simplemente eso no es Viuda Negra. Eso, ¿qué será? No sé, la Shard disfrazada de Viuda Negra, pero Viuda Negra no es. Los acharitos. No es eso. Otra de las cosas que siempre he querido preguntarte es, ¿tú has ido a festivales internacionales? ¿Has compartido el escenario y camerinos con artistas de la talla de Muse? Imagínate, Muse es una de las bandas actuales que me llaman la atención porque hacen cosas, o sea, súper raras. ¿Has visto el bajista que hace, o sea, son locos? De hecho era la primera vez bien que mencionas Muse, porque era la primera vez que yo les veía en un escenario. Se escribe M-U-S-E, Muse. Era increíble porque es la segunda vez que he tocado cuando yo volví otra vez a Anima Inside por un corto tiempo igual, eh, tuve la oportunidad también tuvimos la oportunidad de irnos otra vez al Hell and Heaven. Y en esta ocasión, en cambio, bueno, estuvo Guns N' Roses, fueron 3 días, Muse cerraba uno de esos días, también Slipknot, y bueno, y un montón de bandas, ¿no? O sea, había, esos escenarios son brutales. Pero ahorita me acordé de una anécdota chévere. Esta vez, a diferencia de la vez anterior que fuimos con los Anima al Corona Hell and Heaven, el Corona Hell and Heaven en el 2014, me acuerdo, ahí nos trataron bien, me acuerdo que era el camerino todo chévere, había incluso comida, entonces esta vez no ha pasado nada de eso. Nosotros estábamos así, chuta, ¿y ahora qué hacemos? O sea, porque estábamos incluso, no sé, uno un poco decepcionado de la organización como músico, ¿no? Entonces yo le digo, oye, chuta, metámonos de esos camerinos de las bandas que son las bandas tucas, ¿no? Y a ver qué pasa. Y ahí nos metemos al catering, o sea, donde hay la comida de Muse. Y digo, oye, hablemos en inglés. Entonces éramos, éramos hablando en inglés para que la gente no nos diga nada, entonces nos estábamos comiendo la comida de Muse. Eso fue chistoso. Ya hablando un poco más de esta banda que también fuiste parte de Anima Inside y que es una banda que suena mucho a nivel internacional, toca mucho en otros países, en festivales. ¿Qué es lo que tú crees que hace que no tenga una conexión auténtica con la gente de acá, sino que suene a nivel internacional? ¿O cuál es el tiro con ellas? Si me lo preguntas, verás, una banda
yo creo que siempre cae bien si es que el vocalista cae bien, ¿sí o no? Entonces, no sé. Yo me acuerdo que eh, al vocalista de Inside, me acuerdo que en las, cuando yo recién empezaba a tocar con ellos, me acuerdo que en las entrevistas le decían, oye, ¿cómo es esta cuestión de anima? Y que todo, le preguntaban, y lo primero que decía es que estudiaba, ¿cómo es? Que era negociante, que estudiaba negocios y cosas así. Entonces, entonces me acuerdo que yo le decía a Beñañón, o sea, yo creo que a nadie, a ningún, no sé, fan de la banda, le gusta que le digas que solo es una estadística, pues, mano, o sea, ¿sí me entiendes? Entonces, yo creo que por ahí va un poquito la cosa, no sé, o sea, yo a veces más bien, me acuerdo en esa época, yo, sí es verdad, o sea, hacían cosas chéveres, conseguían unos auspicios brutales de instrumentos musicales, de otras cosas, tenía hasta, no sé, de Converse, un montón de cosas. Pero en cambio lo esencial que es tener público orgánico, ahí pasaba algo que no, que simplemente, exacto, si no conectas, entonces ahí es, si no conectas con la gente, entonces ahí simplemente solo es full marketing, entonces eso también, yo pienso que ahí va de la mano una cosa con la otra, ¿no? Pienso que debe ser así, o sea, y creo que sí es importante conectar con la gente, pero no solo con el tema este del marketing, sino, no sé, pues sí tiene que ver algo más humano ahí, ¿no? O sea, Bueno, creo que tenemos las dos caras de la moneda y me van a jalar de las orejas, yo sé por qué. Pero Anima Inside siempre ha sido una banda como elitista, ¿verdad? A una banda como que un poquito muy de los estratos para arriba. no sé. Bueno, y por si acaso, la gente que está viendo, yo no toco en Anima Inside, hace más de un año también, o sea, no. Sí, Tampoco es mucho tiempo. pero igual estuve, la primera vez que yo estuve con ellos, estuve como 5 años, así que hice un montón de cosas, teloneamos a Kiss, y también, como te digo, nos fuimos al extranjero a tocar en shows importantes, pero, pero más que nada, pienso yo que lo que acabas de mencionar, lo de elitista, no sé, o sea, yo creo que hay algo de eso, porque creo que esta banda, verás, para los metaleros es muy fresa, es como que muy suave, no sé. Mientras, exacto, mientras que a veces tocábamos en shows que eran así como de gente más aniñada, cosas así. En cambio éramos muy pesados, muy metal. Entonces es como que esta banda está en un limbo. Y ahí sí no sé, es un tema ya de ellos, cómo sabrán manejarlo. Ese es mi pensamiento, está en un limbo porque imagínate, para los unos eres muy pesado, para los otros, entonces no tienes, como que no tienes un público realmente definido, no sé, o tal vez, o sea, el público al que en estos últimos discos, al que se quiere apuntar que es el indie o algo así, pero eso no es como que pega tanto aquí en el Ecuador, al menos yo lo he visto. Un chance, tal vez está recién llegando, no sé, pero no lo he visto con tanta fuerza. Sí, es que como te decía, hay los dos extremos. Mira que, por ejemplo, hay la banda de tú que está un poco más arriba, que es más que superior, enfoca a otro tipo de público, como es Anime Inside. No enfoca, por ejemplo, a un público de la concha acústica, a eso me refiero. Pero también hay las bandas que están más enfocadas a la concha acústica, como las bandas de antaño, de hace 30 años, que estuvieron dentro del. Sin embargo, te cuento que con Anima tuvimos la oportunidad de tocar en la concha acústica, ¿no? E incluso hasta me mandé un solo de batería ahí con Anima Inside. Pero, por ejemplo, hay bandas, en cambio, que quieren, que son muy del pueblo y por eso, en cambio, no quieren como que avanzar, como superarse. Si te has dado cuenta, como que pasar a las grandes ligas, porque quieren seguir siendo el pueblo. Verás, igual, o sea, igual estamos hablando de todo, ¿no? O sea, Sí. yo me acuerdo en esas épocas cuando íbamos a la concha acústica con el mismo Hitter mismo. Me acuerdo que íbamos allá y yo veía así, y claro, bueno, el público, yo no digo que sean todos, ¿no? Pero habrá mucha gente que lo vea eso como algo normal o como algo que sea, qué chévere, este man sí es true, este man sí es chévere solo porque él viene de esta forma. Venían, se bajaban de una camioneta, medios borrachos, uh, con la guitarra colgando, ni siquiera en un estuche llena de calcamonías, y así, por poco parece que ni se bañaban, y decía, y luego, oye, ¿a qué horas rasgamos? Y que nos, entonces, es como que, y dice, no, es chévere, a eso tenemos que llegar, y no es así. Y una de las cosas chéveres, volviendo un poco al tema de Guitar, es que
Él dio una escuela. En realidad, imagínate verle a ese monstruo tocar ahí en ese templo del rock, que así lo es. Hizo que mucha gente diga, ah, no, pues, o sea, tocar la guitarra no es nomás de subirse, no ha sido pues de subirse con la guitarra desafinada, ni que sea, no, entonces la gente empezó a querer tomar clases, a querer superarse, a querer buscar tener un mejor sonido, tal vez comprarse una mejor guitarra, tal vez buscar que su producción sea mucho mejor. Ese tipo de cosas son legados que la gente la ve y es chévere ser, de algún modo, ser parte de ese legado. Al menos pienso yo que al tocar con el guitar sí lo soy, o lo fui. ¿No? Yo estuve viendo una entrevista de Fernando Ciarcella, que era ex baterista de Rata Blanca, y le preguntaban, él estuvo 25 años en Rata Blanca y salió por problemas, unos problemas, ya sabes cómo es las bandas y los egos de los músicos. Salió, no salió bien, pero aún así, ahí le preguntaron si es verdad que Walter Giardino era una persona difícil, era un músico difícil, pedante, pesado, no sé. Y él decía que si ser disciplinado, si ser exigente, si sacar lo mejor de ti era ser difícil, pesado, pues sí, sí lo era. Pero que él estuvo 25 años en Rata era porque en realidad él sabía que Walter le estaba haciendo ser mejor músico. ¿Tú qué opinas en ese aspecto de Guitar que le conociste mejor? ¿Sabes qué decía guitar? Me acuerdo que una vez, entre tantas anécdotas, perdón, que tengo con él, y obviamente los anécdotas a veces dan como lo que está pasando ahorita, ¿no? O sea, a veces estás en que cervecitas, que los traguitos y todo eso, y con el guitar era un montón de veces, incontables. Me acuerdo que una de las veces que, oye, ñaño, ya deja de ser tan sobrado. Que no. Y me acuerdo el guitar dice, verás, o sea, yo sí soy sobrado, dice el guitar, ¿no? Dice, yo sí soy sobrado, pero ¿sabes con quién? Con el que se me sobra. Yo así, chévere, ¿no? O sea, ya de ser, ¿no? Mira, tú que tienes 30 años ya acá dentro de la música, una de las preguntas de cajón que nadie me va a dejar pasar, y yo venía ya preparando esto, ¿qué, qué tan factible es vivir de la música? ¿Qué consejo les das a los chamos que ahora no es como en nuestra época, que nosotros no teníamos internet? A lo mucho, ¿recuerdas que traíamos de esos videos tutoriales en CDs, o intercambiábamos, mandábamos a traer en VHS, no, en Betamax ya mucho le metí, mucho, en VHS, o sea, y había en esa época cosas, o sea, muy limitadas, incluso la música era muy limitada de conseguir y todo eso. Y ahora hay facilidad, están las redes sociales, están las plataformas digitales, ya no, no tienes que depender de la radio y la televisión, que siempre fue una mierda entrar. ¿Qué opinas? ¿Se puede vivir de aquí a de la música en Ecuador? ¿Y qué les podrías decir a la gente que está pues queriendo hacer de esto su profesión? A ver, justamente estaba viendo un documental acerca de esto, que tú sabes, me estás scrolleando ahí en YouTube y una cosa lleva a la otra y salta algo de eso, ¿no? Y, y mencionaban justamente esto, que el fenómeno este que existía de los, no sé, a partir de los 50 hasta por ahí los 80 o 90 tal vez, de que la gente, perdón, los artistas, los músicos, vivían incluso de la venta de sus discos. Este es un fenómeno que ya lamentablemente ya no existe, ya no puede volverse a repetir eso. Tal vez la gente, los artistas o bandas, ¿no?, que son muy famosas, tal vez vivir no sé, pues de glorias pasadas o de cosas que ya dejaste tu legado y ahora haces conciertos. Sí, entonces apelando a la nostalgia y todo eso, ¿no ves? Incluso Eagles tuvo el año anterior, creo que estuvo así en la esfera, imagínate, es un lugar brutal ahí en Las Vegas, donde no cualquiera toca, entonces imagínate, de Eagles estuvo ahí como residencia que se llama ahí en Las Vegas. Entonces, pero no es que están con temas inéditos ni propios, ni están, qué tal venta está de este disco que estamos, no, nada que ver, simplemente ahora ya no se vive de eso. El consejo que yo les puedo dar es, o sea, ¿quieres dedicarte a esto? Primerito, cero drogas, sobriedad total, o sea, cuando estés, puntualidad, respeto al músico, pero también al mismo tiempo, hazte respetar.
No porque, o sea, así como uno es respetuoso, tienes que exigir que la gente te respete como músico que eres, ¿ya? Puntualidad, eso es básico. Entender el tiempo de los demás, entender a la gente y progresar todo el tiempo. Siempre tienes que estar. A veces yo lo comparo esto con uno de mis hobbies es jugar villa. A mí me gusta jugar villa, verás. Tal vez no seré el campeón del mundo, pero juego bastante bien. Hobby, o sea, Es mi hobby y tú lo hago desestrés. técnicamente. Y yo digo, a ver, cuando yo, a veces me invitan a jugar, digo, y cuando yo me pongo a jugar con alguien que no sabe jugar tan bien, es como que ya yo me aburro a los 30 minutos o empiezo incluso a jugar mal, tiros que son fáciles, me empiezo a jalar así. ¿Por qué es eso? Porque no te exiges. Mientras que si tú, eso me pasaba con el guitar, cuando yo toqué con él, creo que yo me exigí, yo a mí mismo tocar mejor y ser mejor, o sea, intentar llegar a ese nivel. ¿Sí? Porque no puedes estar así a un nivel bajo si estás tocando con alguien que toca increíble. Entonces, tal vez ese tipo de cosas, codearte con gente, ese es otro consejo, codearte con gente que toque mejor que tú, o sea, pide consejos, investiga. Hoy ve las herramientas, como tú dices, ve, antes era préstame el videíto, ve ñañón, o sea, que no sé que yo te devuelvo mañana. Hoy pones en el YouTube tutorial de lo que sea y te sale lo que quieras. Entonces puedes incluso aprender, puedes ser autodidacta, no hay ningún problema. Simplemente es las ganas de hacerlo. Eso, Es increíble. El programa nos está quedando corto para todo lo que podríamos abarcar en en esta temporada. en esta temporada, temporada uno, porque, imagínate, Johnny Gordon, temporada. ya, sí, no, no, sí, ya tantos años que nos conocemos, hemos conversado muchas veces de todo lo que implica estar, ¿no? Lleno de estos egos musicales, en bandas, y más que todo tú como baterista que a veces es un instrumento poco, mejor dicho, es un instrumento subestimado, ¿no? La mayoría dice, es que el baterista, es que el bajista, y no saben qué importancia tiene en esto. A todo esto, por ejemplo, ¿qué proyectos o cómo te verías? ¿Qué es lo que te gustaría hacer a futuro, así como Johnny Gordon? Por el momento, la verdad, solo tengo bandas de trabajo. Bueno, estoy en un proyecto con Guasho Orellana, que es vocalista de Mad Brain. Él, no, bueno, no, por si acaso no se asusten, no se está saliendo de Mad Brain. Está haciendo un proyecto paralelo con el cual estamos armando unos temas inéditos con él. Y por lo pronto, en realidad, el tiempo, la verdad, no me alcanza hoy por hoy para dedicarme a un proyecto netamente mío, pero tal vez en un futuro. Pero por lo pronto lo que estoy haciendo es tocando. O sea, hay especiales, tengo el especial, como les comentaba, el especial de la banda de One, que es el especial de Metallica, que es avalado justamente por los mismos integrantes de Metallica a través de José Ramírez, que es el presidente del club de fans de aquí del Ecuador. Y entonces ese es ese es todos los años siempre estamos en el día de Metallica. Este año, que es por agosto, también no es la excepción, vamos a estar ahí. Con Washo recién hicimos un especial de New Metal, que es prácticamente como lanzando un poquito el proyecto personal de él, aunque bueno, son solo covers, pero es más o menos como para sondear cómo nos diría como banda, ya haciendo las cosas ya con él. Eso. Ahora que mencionas de covers, y ya mi productor está así. Ya. Pero es que no puedo parar de hablar. Y todo esto, toda esta lengua que se nos soltó fue gracias a la cerveza de Holy Crank. Aquí en Atamayo y 12 de octubre, diagonal al Swiss Hotel. Qué buenas cervezas. Gracias a Frank que nos tiene aquí en su casa, nos atiende como buenos. Es buen anfitrión, Frank. Salud. Lo que tú nos contabas de los covers, por ejemplo, a mí me llama la atención que y me gusta conversar contigo porque tú, más que un rockero, más que metalero, eres músico. Y eso es más importante que toda esta parafernalia del true, del poser y toda esa vaina. Que, por ejemplo, ¿qué opinas de los covers, de estar en bandas de covers, de hacer cosas por trabajo? Y me llama más la atención todo esto que está sucediendo en el Teatro San Gabriel, que cada semana, cada 2 semanas están haciendo estos tributos a Michael Jackson, a Pink Floyd,
incluso el tributo este al new metal. Y, o sea, yo digo, o sea, para mí está chéverísimo, bacano, pero lo que más me llama la atención es que siempre son llenos totales. O sea, yo digo, para todo hay público. Lamentablemente creo que hay más público acá en Ecuador para los covers que para los temas inéditos. ¿Qué piensas tú? Buena pregunta. Todo depende del enfoque que tengas. Todo depende de qué es lo que quieras hacer. Hay muchos músicos que quieren dedicarse netamente a eso. Yo me acuerdo que hablábamos una vez con un guitarrista con el que teníamos bastante afinidad y el man tocaba así en una banda que yo tenía que se llamaba Doctor Jack y que era de covers y en la cual después tocó el guitar también en esa banda, ¿no? Era de covers. Y claro, José Salvador cantaba ahí. claro, el juego cantaba ahí, pero este guitarrista es una bestialidad este man. Pero más allá de que sea un monstruo de guitarrista, él le admiraba mucho a Hitler, por si acaso. Es el Carlos Chong. Y una cosa que me gustaba de Carlitos Chong, o sea, cómo tocaba, más allá de la técnica, era lo versátil que era. Entonces, a eso me voy. ¿Qué es lo que quieres en la música? ¿Quieres enfocarte en un género musical ese y ser el mejor en eso, como tal vez lo intentaba hacer o lo hizo Gitar Cuesta? ¿O quieres ser como este amigo que te digo, este Carlos Chong, o sea, que creo que está en Estados Unidos trabajando, que es versátil, que el man, si mañana tenía que tocar vallenato, pues se ponía el chip del vallenato y pues lo hacía y tocaba perfecto el vallenato. Si mañana tenía que tocar rock, pues el man era un Eddie Van Halen. Si mañana sí, todo. Entonces, depende de qué es lo que quieras, no sé, que quieras explorar tú como músico. Yo personalmente, cada vez que yo exploro un género musical nuevo, siento que me lleno más no solo como persona, sino como músico mismo. Siento que cada vez sé más cosas. Yo he tocado hasta en orquestas. Eh, He tocado todos los géneros musicales que te puedas imaginar. No sé. Entonces, eso a uno le enriquece y eso no te quita ningún mérito. Y lo chévere de todo esto es que cuando tú empiezas a hacer algo que digamos que mi especialidad de la casa es el metal, por cierto. Pero si has tocado, no sé, salsa, cumbias o lo que sea, no es que el metal te va a sonar a salsa ni a cumbia, pero vas a tener un montón de elementos que te van a hacer sonar diferente, Recursivo. muy recursivo, y también te van a hacer sonar diferente dentro del género musical que tú eliges que quieres hacer, ¿sí? Y al revés pasa lo mismo. O sea, Y yo te entiendo, porque yo siempre he pensado, mejor dicho, me desayuné cuando empecé a tocar tropical. Yo tuve el placer de tocar con la orquesta Alpiste, he tocado con Gustavo Velázquez, toqué con Paco Godoy, imagínate, siendo rockero y todo eso, pero antes que rockero, que metalero, soy músico, soy persona. Entonces, hay que ser recursivo y la verdad, te digo una cosa, los músicos del tropical son, qué bestia, qué increíbles. Y ahora que me haces de acuerdo, uno de los grandes guitarristas y que es muy subestimado, porque es una bestia de recursivo, de versátil, es Pablito Estrella. Qué increíble. El tipo es increíble, le mando un abrazo a Pablito. Es un guitarrista que él es músico de profesión, le gusta hacer el trabajo, no le gusta apantallar, no le gusta aparecer. ¿Te has dado cuenta? Hace su trabajo, cumple, vive de la música y ya, eso para él ese es un trabajo. Pero pienso que sí ha hecho muchas cosas. Fue guitarrista de Rata Blanca un tiempo, imagínate, o sea, ha hecho cosas increíbles con Cruz en Karnak también y muchas cosas. Así que Pablo, te mandamos un abrazo y lamentablemente ya estamos llegando a su fin. Gracias también a nuestros auspiciantes, a el ceviche, el auténtico ceviche Manaba de la Luz con sus 11 sucursales en Quito y Valles. También gracias a Holy Crank, que es nuestra casa, la casa de Maniac en esta temporada, aquí en Atamayo y 12 de octubre, diagonal al Swiss Hotel. Y gracias a ti, Johnny. Qué increíble, nos hubiéramos quedado aquí muchísimo. Vamos a ver si les cuentas de tus redes a la gente para que te siga, para que vea todo lo que puedes hacer. claro, en las redes sociales, John Gordon Plack, arroba John Gordon Plack, en Instagram, igual ¿cómo es? En el TikTok, que recién me abrí, desde la última entrevista que me dijeron, no, tenías TikTok, bueno, ahora ya lo tengo, estoy viendo qué es lo que pasa ahí. Y bueno, como artista uno tiene que darse a conocer de ese modo, ¿no? Igual también yo, Johnny Gordon, así mi fanpage ¿cómo es? En el Facebook, ¿sí? Y síganme, eso,
Un abrazo para todos. Vamos a poner acá las redes sociales de Johnny Gordón para que le sigan en el TikTok, que recién se abrió el TikTok. Yo también estaba renuente a esa, di mi brazo a torcer, pero la verdad es que tenemos que estar con la chaviza, si no, morimos. Ha sido un placer estar con ustedes en este programa súper especial, cargado de anécdotas, cargado de historias, recuerdos, nostalgias. Gracias a Johnny por estar con nosotros. Y no se desconecten, yo soy el Dr. Rock y esto fue Maniáticos de Rock.